Transformando a Cristo en el creyente. TV Gracia Internacional presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo hombre. Abba Padre. Bendecidos con toda bendición espiritual. Bueno, en todos estos pasados programas hemos venido hablando de la ciencia de la gracia, hemos venido hablando del personaje, el apóstol Pablo, como dice que él recibiría un crédito porque en los tiempos de él no le reconocieron. Y es bien importante que nosotros, la iglesia del Señor, tenga toda información sobre nuestro perito arquitecto. Y en esta ocasión el tema que tenemos para hoy es el primero, yo el primero. Y vamos a darle lectura, primera carta a Timoteo capítulo 1. En el verso 16 dice, pero después que dice que él es el pecador número 1, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, por entender que era un pecador. Él entendió que él era 100% pecador. O sea, si Adán nos constituyó pecadores, es 100% pecador. Entonces él dice que él era el primero de los pecadores. Entonces dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Quiere decir que de todo en los personajes bíblicos, desde Moisés, los profetas pequeños, mayores, todos los personajes, dice que él es el primero donde Dios manifiesta toda su clemencia y toda su misericordia. Con los demás personajes Dios no lo mostró. Dios dio el pacto de la ley y trató con el pueblo en muchas formas, pero Pablo fue el primero. Y eso en 2000 años nadie lo había notado. Todos los teólogos nunca habían notado por qué el apóstol Pablo dijo, yo el primero, y nos llama la atención. Por eso tuvo que aparecer el personaje Pablo para mostrar las riquezas de esta gracia. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1. Fíjate lo que significa. El verso 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, no entre los judíos, nota eso, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiere decir que aquella que Dios le iba a llamar su amada comenzó con los gentiles y le mostraron todas las riquezas de su gloria. Por eso es que Pablo es el primero en todo. Aquí yo tengo unas notitas, dice Pablo fue el primero en quitar el rudimento más importante y notable en toda la historia bíblica, comenzando desde Juan el Bautista, Jesús de Nazaret, el bautismo, que es el bautismo en agua. O sea, uno de los rudimentos más grandes fue el bautismo en agua. Y el primero que vino a revelar que el agua no tiene importancia, que es un rudimento, que aquí nosotros somos bautizados en su muerte, no en un poco de agua. ¿Qué puede hacer un agua al cuerpo físico? Que fuimos bautizados en la muerte de Jesús. Ese es el verdadero bautismo. Entonces él fue el primero que dice que Cristo no le envió a bautizar. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 17, dice, Cristo a mí no me envió a bautizar. Y es raro que el primer líder que Dios escoge, el perito arquitecto para la iglesia a los gentiles, para su amada, que Cristo le diga, no pierdas el tiempo con el bautismo en agua.
El capítulo 1, verso 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a enseñar, a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora fíjate, es notable, y aquí hay una revelación tremenda. Yo te digo, es para maravillarse de que los llamados teólogos en 2000 años no se hayan dado cuenta. ¿Tú sabes lo que es eso? Que todos los ministerios llamados cristianos, todos bautizan. Todos. Aún los no cristianos bautizan. Entonces, cuando Pablo comienza su ministerio a nosotros los gentiles, dice, Pablo, yo a ti no te envío a bautizar. Yo imagino que él dijo, pero ¿y qué van a decir los demás? ¿Verdad? Pero bautizar es mojar a las personas. ¿Qué sacas tú con mojar a alguien? Eso es un símbolo. Cuando ya tú estás bautizado en la muerte de Jesucristo. ¿Tú sabes cuántos abusos emocionales? Cuando un niño no es bautizado, cuando pequeño, mira, él no se ha bautizado, si muere va al limbo. Cuando ese niño, un bendecido, que nació escogido desde antes de la fundación del mundo, está perfecto, está completo, y la iglesia no lo sabe, el Papa no lo sabe, imagínate, los curas no lo saben, aún los pastores protestantes que piensan que conocen tanta Biblia no saben que el bautismo en agua es un rudimento que no tiene ninguna importancia, bendecido. Entonces Pablo, el primero en que Dios dice, voy a manifestar toda mi gloria, este es el verdadero pacto. Pablo el primero. Y lo primero que hace es que coge el bautismo en agua, que es un rudimento de tanta importancia, dice, a mí Cristo no me envió a bautizar. Con razón los apóstoles no se llevaban con él. Con razón los apóstoles lo persiguieron tanto. Porque imagínate, quitar el rudimento del bautismo en agua. Quitar la Santa Cena. ¿Qué es Santa Cena? Si ya la Pascua fue sacrificada por nosotros como un pedacito de pan, eso es físico. Si todo lo que tiene que ver con lo físico, Pablo lo elimina. La carne para nada aprovecha, la puedes mojar, la puedes bautizar, la puedes ungir, le puedes poner las manos, la puedes bañar en el mejor río, en el Jordán, donde quiera. Eso aquí no trabaja. Es el conocimiento. Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar su palabra. Entonces Pablo es el primero. Pablo es el primero en decirle a la iglesia, bendecido, el diablo ya no existe, existió con la muerte de Jesucristo. Dice que el imperio de la muerte fue quitado. Mira lo que dice Hebreos 2.14, un verso que quizás tú nunca has leído en tu vida. Vamos a darle lectura hoy porque puede haber un bendecido por ahí que nos esté escuchando y nos diga como dijo una persona hace poco, yo nunca había leído eso. En el Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir, aniquilar, desaparecer. O como dice la Biblia de los testigos de Jehová, para reducir a nada. Esto es, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiere decir que el imperio de la muerte, quien lo levantó fue el pecado. Adán fue quien levantó. Bueno, si tú sabes quién es Adán, ¿no? Porque Pablo es el único que nos dice que el pecado no fue por la mujer, fue por un hombre. En Romanos 5.12, si lo podemos poner en pantalla, dice que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Y quién tenía ese imperio? Pues el diablo. ¿Y quién es el diablo si no es Adán? Adán fue el diablo. Ese fue el personaje que destruyó, que levantó el imperio de la muerte. ¿Y a quién Cristo vino a destruir? Bueno, por eso es que Pablo es el primero. Pablo es el primero en decirnos que el primer Adán nos destituyó de la gloria de Dios. Claro, así fue que se rebeló Satanás contra Dios, destituyendo a sus hijos en pecado. Entonces, ¿qué hizo el postrer Adán? Por eso es que llaman a Cristo el postrer Adán, porque Cristo vino en la semejanza del primer Adán y destruyó al primer Adán. Ahí pudiéramos leer, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es Adán.
Aquí dice el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Bendecido. Pablo es el primero. El primero en mostrar toda su misericordia para los que habían de creer. ¿Y quiénes son los que habían de creer? Bendecido tú y yo. Tú sabes que en 2000 años nadie ha creído esto. Cuando la Biblia dice los que habían de creer, los que esperaban en mí, nuestra reunión con él está hablando de creciendo en gracia, porque ahí fue que comenzó la iglesia. No hubo iglesia cristiana por 2000 años. ¿Cómo tú vas a llamar a una iglesia cristiana bautizando en agua? Cuando eso no hace nada, eso es un rudimento. ¿Cómo tú vas a llamar al cristianismo a una persona que tiene una cruz? Cuando Pablo dice que la cruz es un símbolo de maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Pablo es el primero, no solo que se le manifiesta la misericordia a él, pero que él la manifiesta a la iglesia. Es el primero en edificar la iglesia del Señor. Naturalmente él no pudo edificarla porque Cristo proféticamente allá en Mateo 18 dice: yo edificaré mi iglesia. Pero Pablo fue el que trajo el material para edificarla. Quien la iba a edificar era el Señor Jesucristo, hombre. Entonces, en este día nosotros estamos dándole la corona de justicia a Pablo. Estamos ensalzando al apóstol. Estamos lo que nadie había hecho. Por eso es que dice: yo sé que el Señor justo, el juez justo, me dará mi corona en aquel día. Y hoy estamos celebrando, bendecido, ese día donde reconocemos al primero, al apóstol Pablo. Así que dentro de las notas que tengo aquí dice que él fue el primero. Aquí dice que fue el primero en atreverse a decir a Jesucristo no lo imiten, imítenme a mí. Eso sí que está grande, bendecido. ¿Quién se ha atrevido en la historia? Y especialmente para aquellos días decir, primera carta a los Corintios 11:1, sed imitadores de mí. Imagínate, si llega a ver uno de los creyentes de hoy por ahí, dice: ¿cómo que de ti? Es Cristo. Y se ve que ustedes no saben imitar a Cristo. Si lo imitan, lo van a imitar conforme a Jesús de Nazaret. Así que Pablo fue el primero que dijo: sean imitadores de mí, porque él, cuidando la iglesia o cuidando a los pocos que habían creído en aquellos tiempos, dice: si imitan a Jesús de Nazaret, están imitando al marido que murió. Por lo tanto, imítenme a mí, que aunque sea yo los coloco en un mejor estado. Naturalmente a Pablo todos le abandonaron y nadie lo pudo imitar. En este caso, hoy a quien tú imitas a Jesucristo, hombre, porque yo soy el primero. Fíjate, Pablo fue el primero y yo el segundo. Pablo fue el primer creyente, yo el segundo en 2000 años. Cristo mismo. Pablo fue el primero en Antioquía que dice: por primera vez le llamaron cristiano a los creyentes. ¿Quién? A Pablo, allá en Hechos capítulo 11, en el verso 25 creo que es. Sí, el primer cristiano dice: por primera vez llamaron a Pablo cristiano, porque lo oyeron enseñando por un año entero allá en Antioquía, creo que fue. Y si no fue allá, me perdonan que estoy aquí leyendo rapidito. Pero es bien importante entender que Pablo es ese personaje en la historia. Por eso, si usted no entiende a Pablo, no va a entender el cristianismo, no va a entender el misterio de Dios. Pablo fue el primero que dijo que nosotros éramos ángeles. Cuando él dijo: si yo hablase en lenguas humanas o angelicales. ¿Por qué humanas? Porque usted es un ser humano. ¿Y por qué angelicales? Porque por dentro usted es un espíritu, sinónimo a ángel. Así que ese fue el primero que llamó a la iglesia ángeles. Y también la llamó la congregación de los espíritus justos hechos perfectos. Pablo el primero. Entonces podemos leer para terminar este tema, que es un tema corto, pero que yo quise reconocer al apóstol Pablo allá en
segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4 dice, en el verso 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, o los que amamos su venida. Si tú amas la venida del Señor, entonces a ti también se te está dando recompensa en esta hora. Recuérdate de eso. ¿Por qué Pablo el primero? Pablo fue el primero en todo. Por eso hoy yo le doy esa corona. Por eso hoy, entre todos los líderes de la Biblia, desde David, Moisés, Abraham, entre todos esos personajes, Pablo fue el único, el perito arquitecto, el primero en Dios mostrar toda su misericordia. Así que en este día honramos una vez más mundialmente al gran apóstol Pablo, el primero que manifestó toda su misericordia. Nuestra exhortación para nuestros bendecidos amigos que nos escuchan: si usted no entiende a Pablo, no pierda el tiempo leyendo nada. Si usted no entiende las 14 epístolas de Pablo, usted no sabe dónde está el Nuevo Testamento. Las 14 epístolas son el Nuevo Pacto. No es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son libros históricos, ni el libro de los Hechos. Con Pablo comienza el único que puso el fundamento. Los apóstoles no pusieron nada bendecido. Los apóstoles lo que pusieron fue maldición. El único que nos trajo a luz a través del Evangelio la inmortalidad fue el gran apóstol Pablo, y en este día termino mi juicio con él como juez justo. En este calqueo declaro que Pablo fue un bendecido que recibió mucha persecución y hoy recibe mucha gloria. Por eso es que dice que el tribunal de Cristo en ese día daremos cuenta, sea en el cuerpo o fuera del cuerpo. En el tribunal de Cristo recibiremos justa retribución y justa recompensa. Hoy le tocó a Pablo recibir esa honra. Así que me despido de ustedes bendecidos con este corto mensaje y los declaro reinando en vida, los declaro bendecidos, los declaro siempre en triunfo. Será hasta una próxima ocasión. Muy bendecidos.